Senador, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. Estoy junto a mi compañero Antonio Dalenzi. ¿Cómo está? Rubén, muy buenos días. Un gran saludo también a Antonio y a los oyentes de la emisora. Va a asistir el senador, buen día, Antonio le saluda, va a asistir a la sesión de este 10 de la mañana, de estos 3 años de la gestión de Luis Arce. Eh, no, porque estoy yo en Santa Cruz, así Ya, que difícil. acabo de llegar. Creo que no será posible estar ¿Qué ha en la pasado? sesión. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no va a asistir si es una sesión de honor en cumplimiento de los 3 años de mandato del presidente Luis Arce? Lastimosamente que estoy con un problema de salud que me obligó a retornar a Santa Cruz. Está un poco delicado allá, así que hoy tenía comprometido con ustedes y estar acá y estoy por ello, no obstante de estar un poquito delicado de salud. Vamos a Eh, augurar que se recupere, senador. Y le vamos a agradecer, senador, entonces la gentileza que tiene siempre con nosotros. Senador, cuéntenos qué pasó entre el martes en la madrugada, prácticamente Lunes todo. en la madrugada, lunes en la noche, martes en Y la madrugada. martes en la madrugada se eligió finalmente a Andrónico Rodríguez como otra vez como presidente de la Cámara de Senadores, pero hay cosas que pasaron, se demoró mucho, se entrabó el asunto, finalmente salió un documento del que se dice que es un acuerdo. Andrónico dijo ayer que no, que solo son temas para debatir, en fin, aclárenos un poco esa figura, senador, por favor. Permítanme hacer una rápida retrospectiva para entender mejor, creo que hay que hacer. El pasado 17 y 18 de octubre, la Jefatura Nacional junto a la Subjefatura Nacional de Bancada, del que yo soy su subjefe, convocamos a una reunión de bancada conforme exige nuestro reglamento. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del reglamento interno de debates de la Cámara de Senadores. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 35? Nos dice que la primera fuerza, o la fuerza mayoritaria, debe elegir a su presidente. Al presidente le corresponde la presidencia, la primera vicepresidencia, la primera secretaría y la tercera secretaría. De modo tal que con ese objetivo se convocó lastimosamente por razones poco comprensibles el día 17, arguyendo de que tenían un cabildo en el Alto, que pidieron un cuarto intermedio. Me refiero a quienes pidieron, me refiero a que son aquella la denominada arcista. Se accedió a aquello y en el curso del día se procedió prácticamente a 3 cuartos intermedios. Llegó el tercer cuarto intermedio 6 de la tarde y no se pudo instalar porque no asistieron. Sin embargo, volvieron a pedir un cuarto intermedio hasta el otro día a las 2 de la tarde, es decir, el 18, se instaló a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde tampoco asistieron. En todo caso, con un número importante de 41 senadores entre titulares y suplentes, elegimos con 26 votos, que fueron los que asistimos a la reunión, elegimos tomamos la decisión de ratificar a Andrónico Rodríguez como presidente y a la senadora Simona Quispe como primera vicepresidenta, al senador Pedro Vargas como primer secretario y como tercer secretaria la senadora Lindaura Rasguido. Con esa decisión se asistió a la primera sesión preparatoria convocada para el pasado día 3 de noviembre, es decir, el viernes pasado. En esta ocasión no se pudo tampoco elegir al presidente debido a que apareció el grupo denominado de arcistas con una plancha. Esta plancha pretendieron ellos incorporar vulnerando lo que establece el artículo 61 de nuestro reglamento interno de debate. Pero ¿qué es lo que dice el reglamento, el artículo 61 de nuestro reglamento de debates? Lo que dice es que aquellos que fueron electos senadores dentro de una fórmula deberán permanecer en ella
durante todo el periodo constitucional, es decir, durante los 5 años. Si acaso en el curso de estos 5 años se pretendiese o se eligiese o apareciese una división con el objetivo de formar otra bancada, esta bancada no será reconocida. ¿Quién debe acreditar a los miembros que forman parte de la directiva del Senado? Es la jefatura y subjefatura de bancada. Y en ese marco se acreditó de esa manera a Andrónico Rodríguez y a esta pretendida fórmula a manera de bloque, porque bloques solamente pueden conformar o bancadas, o unirse más de una bancada y conformar un bloque, pero en este caso pretendían conformar otra bancada, lo que está prohibido por el reglamento, de modo que este hecho generó bastante discusión en un acto de magnanimidad, en un acto de apertura, de amplitud. El todavía entonces presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dijo, ya que hay duda de esta ratificación de mi persona como candidato para ocupar la presidencia no existe, entonces convoquémonos para una reunión nuevamente de bancada. Yo desisto de aquello y vamos a comprobar qué es lo que ocurre en una reunión de bancada. Esta reunión de bancada ciertamente tuvo que desarrollarse el pasado día lunes. Y en esta reunión, nuevamente, Andrónico Rodríguez fue ratificado junto al resto de las personas como parte del directorio. Lastimosamente, tampoco este día, por 2 ocasiones, la primera a las 9 de la mañana, no asistieron este grupo denominado de arcistas, que son en número de 15, con relación a los 26 que somos del bloque del MAS. En todo caso, para que no queden dudas, se tomó los servicios de un notario y este notario tuvo que notificar uno a uno a los 15 senadores, titulares y suplentes para convocarles a una última reunión a las 2 de la tarde del pasado día lunes. Y eso ocurrió, de modo tal que ahí se ratificó a Andrónico Rodríguez, reitero, y el resto de las personas. De modo que el pasado día martes, pasado día lunes, se reinstaló la sesión después del cuarto intermedio, y entonces ahí se conoce que la oposición presentó una propuesta, una tentativa de agenda. Y están en su derecho de hacerlo, como nosotros, como masistas, estamos en nuestro derecho, lógicamente lo haremos. Tenemos nosotros ya avanzado una propuesta de agenda. ¿Y por qué surge, por lo menos en lo que concierne al MAS, esta necesidad de hacer conocer esta propuesta o tentativa de agenda? Resulta que durante los 3 años pasados, de manera reiterada, se le pidió al presidente nato del Congreso, que es el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, se trabaje en la construcción de una agenda de prioridades legislativas. Lastimosamente, nunca fuimos escuchados y por eso es que no solo el Senado, sino también diputados han estado trabajando, diríamos, con un alto grado de improvisación. Hemos estado trabajando en función de los apuros que tiene el Poder Ejecutivo, entre ellos, por ejemplo, la ley de aprobación del reformulado del presupuesto general del Estado. Ahí viene, por ejemplo, otras iniciativas legislativas que han estado llegando, algunas ratificaciones de créditos, fundamentalmente, que es eso lo que más le preocupa y le interesa al gobierno, pero hay muchos otros temas. Por ejemplo, hay temas inherentes a las reformas judiciales, Antonio y Rubén, y eso lo sabe el pueblo de Bolivia. El sistema judicial en Bolivia se está cayendo, o si no ha acabado ya de caerse a pedazos.
pero nadie dice nada, no le escuchamos al ministro de Justicia decir nada sobre esto, no nos dice nada, el gobierno, el presidente del Estado no dice nada, pero entonces necesitamos trabajar, estas son prioridades para el Estado boliviano, como son prioridades la reactivación económica, como son prioridades la industrialización con importación, con sustitución de importaciones. Queremos conocer cuáles son esas y hay que trabajar proyectos de ley. Pero estas son prioridades que le interesan al país y que no hemos podido establecer en una agenda. Por ello es que, reitero, casi de manera improvisada se ha venido trabajando y eso ciertamente, en lo que concierne al MAS, ha hecho de que el MAS también, ahora, cuando faltan apenas 2 periodos legislativos, es decir, 2 años, tomemos también la iniciativa por nuestro lado de trabajar una tentativa de agenda y que, como lo dijo el senador Andrónico, presidente ahora del Senado, la noche del pasado día lunes al amanecer del martes, prontamente haremos conocer al pueblo de Bolivia esta tentativa de agenda. Y espero que este hecho motive, le estimule al presidente nato del Congreso a que nos convoque para trabajar una agenda legislativa conjunta, una agenda de prioridades como le interesa al pueblo de Bolivia. Senador, tiene usted razón cuando dice que hay prioridades que no se han llevado adelante en cuanto a normativas y demás, como esto, por ejemplo, de las reformas judiciales y demás, pero en este acuerdo de 9 puntos que ha surgido en la madrugada del martes, está, por ejemplo, también el de buscar el debido proceso, dice, para presos políticos. ¿Usted cree que esa es una prioridad que debería encarar la Asamblea Legislativa en este caso? Antonio, lo primero que hay que establecer, y creo que acá un poco utilizando los medios de información, algunos medios de información o mal utilizando, el gobierno aún, inclusive con su vocero, está desinformando. Acá no hay ningún acuerdo, nunca hubo acuerdo ni habrá acuerdo con la oposición en ese sentido. Son propuestas, son tentativas que podía haber presentado Comunidad Ciudadana, creemos, en fin, como lo vamos a hacer nosotros también como masistas, porque tenemos aquello. Pero además es lógico de entender, Antonio, que el órgano legislativo no tiene la atribución ni la facultad de impartir justicia. Entonces, ¿cómo puede garantizar el debido proceso el órgano legislativo? ¿Cómo? No hay forma. Usted recordará que el artículo 12 de la Constitución Política del Estado nos habla de la independencia y la separación de poderes, de modo tal que en ese orden y entendiendo los pesos y contrapesos que debe generarse, nosotros como legislativo no podemos, ni por respeto a los otros órganos, en este caso el órgano judicial, no podemos sugerirle siquiera qué es lo que tiene que hacer. Ellos son responsables de lo que tienen que hacer. Y la administración de justicia es atribución exclusiva de ellos por mandato constitucional. De modo que, no obstante de que pudiera ponerse inclusive otros temas mucho más específicos que aquello, es lógico de entender que eso, pues, esa es un pedido, una sugerencia que seguramente será objeto de debate y lógicamente no se dará porque no está dentro de nuestras competencias. Ahora, senador, sin embargo, hemos leído también tweets, mensajes, posteos, como se llaman ahora, del expresidente Carlos Mesa, de otros diputados de Comunidad Ciudadana, por ejemplo, el diputado Carlos Alarcón, que ellos sí hablan de un acuerdo, ¿sí? Ellos creen que se llegó a un acuerdo y que lo que está en esos 9 puntos se tiene que cumplir. Y está la firma de Andrónico Rodríguez. Está la firma de Andrónico Rodríguez. ¿Qué nos tiene que decir sobre esto, senador? Mire, no se podría hablar de ninguna manera, Antonio y Rubén, de acuerdos. Primero, este documento, si ustedes revisan sus archivos, ha sido leído en plena sesión de Congreso por el senador Guillermo Sejuane. El senador Guillermo Sejuane leyó
abiertamente, de modo que ese es un primer elemento que desvirtúa cualquier acuerdo secreto, cualquier acuerdo tras de cortinas o de bambalinas, eso descarta. Segundo, que esta es una propuesta que la lanzaron al Pleno del Senado. Y el Pleno del Senado, yo no recuerdo que en ningún momento haya votado y aprobado esa propuesta, esa tentativa de agenda. Ahí ciertamente hubieron algunos parlamentarios, algunos senadores que firmaron, pero cada uno sabrá cómo responder por lo suyo. Pero institucionalmente el MAS, la bancada del MAS en ningún momento ha asumido acuerdo alguno, porque no hay nada que esconder, ha sido público. Yo no recuerdo, por ejemplo, que alguien haya dicho que la bancada del MAS o el jefe de bancada que estuvo también ahí haya dicho, bueno, se aprueba, o el Senado o el presidente del Senado haya puesto a consideración y haya aprobado el Senado y ratificado, y entonces haya sacado una resolución. No hay. Ahora, lo que diga Comunidad Ciudadana a través del diputado Carlos Alarcón ciertamente hace de que, aprovechando las desavenencias que tenemos, no podemos negar que al interior del MAS hay pues división, no podemos negar aquello. Esa división hace que nosotros seamos 26 parlamentarios y ellos sean 15. Es decir, cuando hablo de ellos estoy hablando del ala renovador o arcista. Y nosotros, el ala, o por lo menos el bloque del MAS, porque es así como nos identificamos, los masistas, estamos claros, estamos en la línea que corresponde. Ahora, don Carlos Alarcón, con el respeto que él merece, pues puede decir muchas cosas, como dirán otros. Otra cosa es el resultado que emergió esa noche de la sesión. Ahora, senador, ¿cómo van a actuar de aquí en adelante? Es decir, si Comunidad Ciudadana, por ejemplo, presenta un proyecto de ley, el bloque del MAS, como dice usted, ¿se va a ver obligado a apoyar ese proyecto de ley? ¿Van a concordar también en ese tipo de actitudes? Y segundo, le pregunto, ¿cómo cree que Andrónico Rodríguez llega a esta nueva presidencia del Senado después de todo el embrollo que se ha armado ayer? ¿Más fuerte, más débil? ¿Su confianza bajó, subió? ¿Qué nos puede decir también sobre esto, senador? Mire, yo quiero recordar lo que ocurrió el pasado año 2022, Antonio. El año 2022 ciertamente ya habían algunos indicios de división, que muchas veces lo negamos nosotros. Quisimos hacer los esfuerzos para no mostrar al pueblo de Bolivia que había una división al interior del MAS. Pero ya habían indicios, ya habían indicadores que esto se venía. En ese entonces, el senador presidente de ese entonces, Andrónico Rodríguez, y ahora reelecto, ¿con cuántos votos contaba? Fue electo con 30 votos. Con 30 votos. Ahora, ¿con cuántos votos fue electo? Me refiero al interior de la bancada del MAS, con 26. De esos 26, o a esos 26 falta uno que ha fallecido, es el senador Hilarión Padilla. Con él éramos 27 senadores. Cierto, ha habido una merma de 3. No quiero yo entrar en especulaciones ni decir ha habido cooptación de senadores con unas y otras cosas, porque los senadores de nuestra bancada y los que están ahora identificados como renovadores saben muy bien cuál es el precio de su presencia en ese sector, y saben bien que a nuestro lado no existe ningún tipo de beneficios, no existe ningún tipo de ofertas, porque no tenemos que ofertar. Si estamos en la línea del MAS, estamos en este bloque, es porque tenemos conciencia de que esa es la línea de la revolución democrática y cultural. Esa es la línea con la que nació el MAS, y esa es la línea que imperó durante los 14 años, y esa es la línea que deberá mejorar seguramente algunos temas
enriquecer algunos temas, pero esa es la línea que debemos seguir discurriendo en el devenir de los años, Antonio. Por ello, la presencia del presidente Andrónico sigue tan fuerte como fue este año que está a punto de concluir, o esta gestión legislativa, este periodo legislativo que está concluyendo. De todas maneras, Andrónico Rodríguez ha sido elegido no con la totalidad de senadores del movimiento al socialismo. Usted sabe, ayer se han desmarcado unos 10 senadores del ala arcista, pero sí con la votación mayoritaria, bueno, total, completa, de Comunidad Ciudadana, de oposición, y creemos también de oposición. ¿Cómo se entiende esto, senador Torres? Mire, yo creo que aquellos 10 de los que hablan no son precisamente los 10 que son del MAS, o por lo menos del ala arcista. En ese bloque están 7 senadores, así que hay 3 de ellos que no son precisamente arcistas, sino son de oposición. No vamos a entrar a discutir quiénes serán, quiénes no serán, porque, bueno, en la conciencia de cada uno de ellos que están. Pero ellos no hacen referencia a esta parte de esa sumatoria de 3 votos opositoras. No sé si de Creemos o de Comunidad Ciudadana. Cierto, no vamos a entrar en ese tema. Y por nuestro lado, lógicamente, Andrónico ha recibido el respaldo de nosotros, que son 15, seguramente también se han sumado algunos votos de la oposición. Pero hay que destacar algo, Antonio. Andrónico Rodríguez se ha caracterizado a lo largo de los 3 años, de los 3 periodos legislativos, por ser un hombre amplio, y creo que es eso lo que necesita este tiempo. No necesitamos radicales a ultranza, radicales que miren solamente con un lente, sino tienen que mirar con los 2 lentes, ya una vez que uno es elegido presidente, tiene que tratar de ser o tender, digamos, puentes de diálogo, y Andrónico se caracterizó por aquello y se caracteriza por eso. Entonces entiendo que estos temas que han permitido que permanentemente tengamos diálogo, que tengamos por lo menos intentos de concertación, que en otros tiempos seguramente no se habría dado, ha dado como lugar a que muchos, sin ser masistas, hayan todavía aún depositado su confianza en él. Pero eso no está mal, no está mal que se sea amplio y que se observe quién hizo una buena labor, una buena gestión, y que todavía aún no siendo correligionario de ellos merezca su respaldo. Me parece que eso no está mal, eso es correcto, Antonio. Sí, estamos de acuerdo con usted, senador, aunque le cuento que en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, se ocurrió todo lo contrario, ¿sí? Algunos diputados disidentes de Comunidad Ciudadana, de Creemos, apoyaron seguramente a Israel Guaitari como presidente, pero sus correligionarios, sus colegas diputados del MAS lo vieron mal, ¿no? Dijeron, ahí está la nueva coalición, y en fin, bueno, todo eso ocurre en política. Senador, ahora yo le pregunto, le digo, ayer en la noche, ya después de todo este embrollo, todo lo que le dijeron, Andrónico, usted ha debido leer, han habido críticas muy duras contra el senador Rodríguez, de que se bajó los pantalones, de que se vendió, de que es un títere de Evo Morales. Realmente fue muy dura la reacción. Después de todo eso, el vocero, don Jorge Richter, denunció un pacto de desestabilización. ¿Qué tiene que decirnos sobre esto, senador? Mire, creo que fue el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, quien dijo que se bajaron los pantalones. Yo lamento, creo que los políticos deberíamos caracterizarnos aún por ser un ejemplo en la terminología que utilizamos. Sabrá por qué hace referencia a una terminología inclusive hasta grosera, don Gustavo Torrico, pero creo que lo que pretende, intenta
reflejar no es cierto y refleja una supina ignorancia de todo lo que ha ocurrido al interior de la Cámara de Senadores. Con relación a lo que dice el vocero, ciertamente el vocero hoy es otra persona que desconoce y que pareciera que fruto de la, diríamos, derrota de sus compañeros en el Senado, han empezado a respirar por las heridas. Y en política creo que yo siento profunda decepción de escucharle al vocero hacer una suerte de comentarios fuera de lugar, fuera de contexto, porque tenía un alto concepto del vocero. Me parecía un hombre muy aplomado, un hombre sereno, un hombre que hacía apreciaciones correctas, pero después de escucharle anoche, ciertamente quedé frustrado y muy decepcionado de él. Pero quiero decirle que con relación a lo manifestado por el vocero, no corresponde a la verdad. Primero porque, reitero, y las imágenes reflejarán, no se ha suscrito ningún documento bajo escritorio, ni se ha sacado de la cajuela, ni tras de bambalinas, ni en secreto. No, el senador Guillermo Seoane dio lectura a aquella tentativa de agenda que él propuso al Pleno del Senado. No lo hizo en particular ni a William Torres, ni se lo hizo a Andrónico Rodríguez, ni a nadie. Fue al Pleno del Senado y el Senado, es más, debatió, discutió aquello. Ahora, habrán habido algunos que han firmado, pero lo habrán hecho a título personal. Pero ese hecho me parece una torpeza, una grosería de parte del vocero, manifestar de que es el inicio, es un acuerdo para desestabilizar al gobierno. Si el vocero tiene alguna prueba con relación a lo que está diciendo, yo le emplazo a demostrar, porque aquel documento público, aquella propuesta pública de tentativa de agenda no se puede entender como un documento desestabilizador o como agenda. Me parece que hay un exceso de imaginación en él. Lo que más bien el vocero tendría que haber hecho es hacer un alto en lo que dice y hace y preguntarle al vicepresidente del Estado por qué a lo largo de estos 3 años no nos convocó. Yo recuerdo, como subjefe de bancada, he estado varias veces en reunión con él. Es más, yo personalmente le pedí que convoque para que pudiéramos trabajar una agenda legislativa. La última vez que lo hice fue hace aproximadamente 2 a 3 meses. Pero resulta que ahora vamos ya casi al 4.º año, entramos al 4.º año y nunca se trabajó. Y creo que debería haber sido preocupación del vocero y del presidente este tema, porque tener una agenda no le hace bien en particular a nadie, sino a la gestión de gobierno de Luis Arce, porque nosotros trabajamos para el país, pero también trabajamos en estrecha coordinación con el Ejecutivo para ayudarle a gestionar, para ayudarle a que las iniciativas del Ejecutivo se materialicen, que aquel plan de trabajo que presentó pudiera encontrar el puerto más adecuado, un puerto final, pero eso hasta ahora no ha ocurrido y hemos estado como una suerte de bomberos apagando incendios cada vez que se genera un incendio en el órgano ejecutivo. Recordarán la ley del oro, recordarán aquel proyecto de ley de legitimación de ganancias, etcétera, etcétera. Pero todos aquellos temas, y recordarán que inclusive tuvimos que abrogar una ley de legitimación de ganancias. Seguramente aquello no se habría dado si habríamos tenido una agenda bien estructurada y bien trabajada. Entonces creo que el vocero tendría que haber, en lugar de estar buscando culpables, en buscar de estar emitiendo juicios de valor demasiado imaginarios, debería estar preocupado de preguntar por qué no se está trabajando una agenda legislativa, por qué no se está ordenando de mejor manera el trabajo que le compete y hace al vicepresidente del Estado. Senador,
Ya son 3 años del gobierno de Luis Arce. Recordamos cómo ha iniciado su gestión y hoy en nuestra edición de La Razón precisamente también recordamos las palabras de Evo Morales el día que Luis Arce asumió. Junto al pueblo cuidaremos al gobierno, a nuestro proceso de cambio. Trabajaremos por la unidad y saldremos de la crisis económica por el bien de próximas generaciones. ¿Cuánto ha cambiado este mensaje de Evo Morales a la situación actual? Aparentemente, Evo Morales se ha convertido en la oposición más eficiente según los análisis, según también la misma opinión del gobierno. Mire, creo que en toda gestión de gobierno es importante la crítica y la autocrítica, Antonio. Primero porque cuando uno no recibe críticas, ciertamente no corrige los errores. Y si uno quiere cometer menos errores, tiene que ser autocrítico, tiene que admitir los errores que comete. Recordará usted, por ejemplo, y los amables oyentes de la emisora, en el Senado o en el Legislativo, en reiteradas oportunidades se trabajó algunas iniciativas. Pero algo que quiero destacar, por ejemplo, es que cuando se desaprobó el desempeño del ministro de Gobierno, el señor del Castillo, no se le hizo para tumbar al gobierno del presidente Arce Catacora, se le hizo para mejorar su gabinete. Pero ¿qué es lo que pasó con el presidente Arce Catacora? Agarró, lo destituyó y en una franca vulneración del artículo 68, numeral 18 de la Constitución Política del Estado, volvió a designar al señor del Castillo. ¿Quién puede decir que el señor del Castillo no es uno de los ministros más cuestionados junto al ministro de Justicia? Ningún boliviano puede negar esa situación. Ahora, sus mismos compañeros, el pasado 17 de octubre, en el mal llamado Cabildo, que más era una reunión de funcionarios públicos y otras personas, entre las resoluciones que adoptó este Cabildo, que por cierto se caracteriza por ser deliberativo y no resolutivo, pero él, en consecuencia con la relación que guardaba o guarda con ellos, ¿acaso no estaba aquella recomendación que le hicieron, aquella exhortación, por último, que le hicieron, de que haga ajustes en su gabinete de ministros? Por supuesto que sí. Pasa más, ya estamos bordeando el mes de aquello y el presidente del Estado hasta el día de hoy no nos mostró una sola señal, ni siquiera por respeto a quienes le sugirieron aquello para mejorar su gabinete. Espero que el día de hoy tengamos noticias sobre aquello, porque ¿quién puede negar que tenemos un ministro de gobierno de pésimo desempeño? El caso Marcet, hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que ha pasado. Hay un ministro en Uruguay, y ustedes lo saben, que por presuntas vinculaciones, y renunció a aquel, no por otra cosa. En Bolivia, ¿qué pasó? No, en Bolivia hay que ratificar a ese ministro. Y el presidente del Estado, en lugar de tomar medidas correctivas, lo que hace en una suerte de actitud caprichosa, ratificar a aquel ministro. El ministro de Justicia, que hasta el día de hoy, después de 3 años, no nos ha mostrado una sola raya de lo que sería una posible reforma judicial, permanece ahí, pero es el operador en los diferentes departamentos de designar vocales, de designar jueces. Se dice que mi departamento, Santa Cruz, por ejemplo, tiene un consorcio montado, en fin. Pero además quiero decirles que yo personalmente he presentado un memorial al presidente del Estado pidiendo la destitución del señor Lima. ¿Por qué? Porque resulta que el 9 de noviembre del 2020, cuando él fue posesionado como ministro de Estado, él todavía aún era socio fundador de una compañía civil, Lima Asociados Consultores Sociedad Anónima, que dicho sea de paso fue el consorcio
que se hizo cargo de defender a Citibank, Citibank que tuvo problemas con el Estado boliviano. Pero además, tiempo después, en el tema de papeles de Panamá, una comisión investigadora del Senado estableció que eran 20 las firmas bolivianas que se hicieron cargo de sacar dinero a paraísos fiscales de 97 empresas y empresarios bolivianos. Y entre esos 20 consorcios estaba Lima Asociados, Consultores Sociedad Anónima. Entonces, vulneraron la Constitución y el presidente hasta el día de hoy no nos ha dado respuesta de aquella petición que se le hizo debidamente fundamentada, porque tenemos todas las pruebas para demostrarle al presidente. Y seguramente mañana o pasado, cuando planteemos una acción de cumplimiento, porque el presidente tiene la obligación de cumplir la Constitución a tiempo de posesionarse el 8 de noviembre del 2020, él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y si él no cumple, hay que obligarle a través de la vía judicial. Y si le planteamos una acción de cumplimiento, dirán que estamos en una acción desestabilizadora del gobierno, cuando eso no es así. Lo único que le estamos pidiendo es al presidente que cumpla la Constitución. Pero así como esos temas, hay muchos otros temas, Antonio, que definitivamente hacen que hay necesidad de un ajuste en el trabajo, en el desempeño del presidente y sus ministros.